Estado Nacional. Para el plebiscito, donde vamos a ir a decidir si se aprueba o no, si se vota a favor o en contra del texto constitucional propuesto por el Consejo Constitucional. Vamos a estar hablando de esto con dos personajes importantes, con la expresidenta Michelle Bachelet y con la senadora Jimena Rincón. Una va por el en contra, otra va por el a favor. Y esta semana termina y es imposible no fijarse en esta crisis de seguridad que se acrecienta, con alcaldes pidiendo en el propio Palacio de la Moneda, pidiendo medidas extras, pidiendo que se haga algo distinto, porque la seguridad es el tema que preocupa hace mucho tiempo a los chilenos y chilenas, pero que está llegando a puntos donde parece ser que cuesta resolver o hacer algo distinto. Vamos a estar conversando con alcaldes de la región metropolitana. Y hoy día, en pocos minutos más, asume la presidencia de Argentina Javier Milei. Vamos a estar en contacto también con Argentina, con nuestros equipos desplegados allá. Viajó el presidente Gabriel Boric al cambio de mando. Y está el presidente Zelensky. Se especulaba que iba a estar Elon Musk, que no estaba confirmado. No se sabe si llegó o no. Así es que todo pasando en Buenos Aires, vamos a estar ahí. Y aquí comienza Estado Nacional. Bueno, y saludamos, ya los habíamos anunciado, no dijimos cuáles son los alcaldes que estaban con nosotros, pero ya están sentados en nuestra mesa de debate. Les quiero recordar que pueden revisar este capítulo de Estado Nacional y todas las de temporada de Estado Nacional en Spotify, Estado Nacional Podcast. Búsquenos en Spotify o escanea el código QR que está apareciendo aquí, ¿cierto? Aquí en pantalla, y ahí podrán entonces, aquí está, a este lado, seguirnos en Estado Nacional. Y saludamos entonces a los dos, a una alcaldesa y a un alcalde. La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos. Alcaldesa, gracias por estar con nosotros hoy día en Estado Nacional. A este otro lado está el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Connie. Bueno, quiero partir preguntándoles cuál es la evaluación primero de lo que ha sido esta semana en el caso de La Reina, de una vez que se decreta emergencia comunal en La Reina. ¿Ha funcionado? ¿De qué ha servido? ¿Qué ha significado? Bueno, eso nos ha servido principalmente para, como he dicho ya otras veces, en verdad, desplegar recursos en el territorio. Estamos construyendo un centro de atención integral que es muy importante para nosotros, porque eso nos permite poder tener un inspector municipal 24/7. Y eso nos lo habían pedido mucho nuestros vecinos. ¿Eso ya está funcionando? Eso ya estaba funcionando. Lo que nosotros hicimos, y es básicamente lo que siempre hacemos con estos estados de excepción, que es básicamente reorganizar también y redistribuir los recursos que tenemos en la municipalidad. Para que se entienda, cuando tenemos crisis con algún aluvión o alguna lluvia muy fuerte que haga crecer, por ejemplo, en la quebrada Ramón, nosotros desplegamos estos recursos para traer máquinas y poder despejarlo. Sobre todo este año, que fue bien complejo. Y así, en distintas opciones. Nosotros hoy día lo utilizamos para redistribuir. Hoy día tenemos incluso a nuestra unidad de mantención monitoreando el sector, patrullando con vehículos que no son necesariamente de dirección de seguridad, pero sí que los tenemos desplegados en el terreno. ¿Y han tenido que actuar ya? O sea, ¿han podido, por ejemplo, evitar algún delito, algún robo, algún portonazo, algún asalto? Nosotros, ¿en estos días que están actuando? Claro, es difícil saber si uno ha podido evitar algún portonazo, porque como son acciones disuasivas, uno no sabe siempre. Por eso no les ha tocado enfrentar a delincuentes. Sí, nos tocó. El día jueves estuvimos con Carabineros haciendo un operativo en el sector 101 y coincidió que justo en ese momento hubo un portonazo. De hecho, tuvo harta cobertura mediática. Estábamos ahí al lado, por lo tanto yo llegué al minuto al lugar. Lamentablemente, hoy día la delincuencia le ha perdido el respeto, digamos, a las autoridades, por lo tanto, aunque estén todos desplegados en el terreno, igual siempre se arriesgan. Hoy día las consecuencias son bajas, digamos, para los delincuentes, por lo tanto, se atreven, digamos, a desarrollar este tipo de cosas. Ya, y entonces vamos a ir inmediatamente a la alcaldesa de Ñuñoa, pero quiero preguntarle, terminar con esta primera semana, ¿cierto? Porque no sé si ya cumplieron una semana con esta, pero son los primeros días. Son los primeros días. Cuando usted dice, alcalde, que hoy día la delincuencia no le tiene respeto a la autoridad, ¿por qué le van a tener respeto entonces a guardias, digamos, ni siquiera a guardias municipales, o a los vecinos organizados como lo están haciendo ustedes? ¿No es exponerlos al peligro cuando hoy día
El problema es, al parecer, que los delincuentes están mucho más agresivos, mucho más violentos, armados, y están dispuestos a disparar y a matar. Sí, hoy Y día... se los enfrenta gente que no está armada, además. Claro, lo que pasa es que hoy día... O sea, ¿de qué sirve? Nosotros estamos desarrollando una estrategia que está muy basada en los comités de seguridad y que tiene que ver con la misma coordinación de los vecinos respecto a cosas que estén pasando en su barrio que no son normales. Y desarrollar protocolos de reacción que finalmente terminan con acciones disuasivas para que no se cometan los delitos. Básicamente eso es lo que estamos replicando. Hoy día más inspectores en la calle tampoco es tan eficiente porque, imagínate, estábamos con 30 carabineros, 12 inspectores municipales, igual suceden este tipo de cosas. Lo importante, creo yo, en el fondo, es estar pendiente, identificando qué fenómenos, qué sucesos que no son normales en el territorio están pasando. Para alertar. Y ahí hacer, digamos, las acciones disuasivas. En el fondo, llegar antes, no cuando se están cometiendo. Por eso yo creo que es importante involucrar a la ciudadanía en todos estos procesos, porque yo por lo menos veo que la seguridad, y sobre todo lo que estamos viendo hoy día, es responsabilidad de todos, no solamente de un sector, ni en la municipalidad, ni de Carabineros. Todos tenemos que, hoy día, lamentablemente, ponernos en acción en este sentido. Y cuando tú te organizas con los vecinos, puedes reaccionar de forma mucho más eficiente cuando sucede algo raro en el sector. Ya vamos a ir al detalle, pero vamos con Emilia, con la alcaldesa de Ñuñoa. Ustedes están evaluando todavía en el Consejo, hubo una reunión del Consejo esta semana, ¿cierto?, donde se estaba evaluando tomar esta misma medida de emergencia comunal. Pero usted en algún minuto dijo que era una medida más efectista que efectiva. ¿La descartó completamente o están todavía evaluando la posibilidad? No, la verdad es que nosotros no nos vamos a sumar a eso porque, bueno, si bien yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha mencionado hasta el momento el alcalde vecino de La Reina, la verdad es que ninguna de esas medidas requiere decretar un estado de emergencia. O sea, si nosotros queremos redirigir más recursos, por ejemplo, a seguridad, podemos presentar una modificación presupuestaria y eso en 5 días se aprueba en un consejo municipal. El tema, por ejemplo, ¿O no requiere? A ver, no ha lo que pasa es que nosotros recursos? este año, 2023, ya aumentamos con respecto a 2022 un 20% los recursos a seguridad. Y el próximo año vamos a volver con un aumento de 18% mínimo. Estamos viendo cómo lo aumentamos aún más. Entonces, creo yo hoy día que tenemos la misión, las autoridades, de ser absolutamente responsables con las señales que enviamos. Entonces, no puedo dejar de decir que la comunicación que hizo tu municipalidad diciendo que a propósito del estado de emergencia, Carabineros aumentó su dotación, es una comunicación equívoca que el mismo Carabineros tiene que salir a desmentir. Entonces yo creo que, ojo, porque efectivamente estamos en una crisis de seguridad que el gobierno reconoce, pero eso a las autoridades no nos puede hacer, en el fondo, dar manotazos de ahogados, en cierto sentido, ¿no? Porque al final la confusión aumenta y lo que tenemos que lograr son medidas efectivas y sostenibles en el tiempo. Y para eso, un decreto de emergencia comunal, como más lo sostuvo el Contralor Nacional, no aporta. No, ¿En qué aporta? Por eso le partía yo preguntando en qué aporta. O sea, ¿era necesario o es una estrategia comunicacional, digamos, que también es importante cuando a la hora de enfrentar un tema como la seguridad? A nosotros nos ha resultado mucho el tema de excepción. No es primera, este año hemos decretado 5 veces el estado de excepción. Perdona. Sí, no es excepción. El decreto que en el fondo de emergencia comunal que nos permite de alguna manera disponer recursos rápidos. Insisto, lo hemos hecho con fenómenos climáticos, lo hicimos para la pandemia también. Pero para la seguridad es necesario también. Porque lo que está diciendo la alcaldesa es que se puede aumentar la cantidad. Si un problema de recursos se puede aumentar con un decreto. Frente a la delincuencia no podemos perder un minuto. Sí, pero también se puede perder el tiempo con medidas que no son necesarias. No, porque justamente esta medida, este decreto, lo que me permite es disponer de recursos de forma inmediata. Y eso a nosotros nos ha dado resultados. Claro, hoy día, de hecho, inmediatas para cosas que son permanentes. Entonces, eso es finalmente lo que se cuestiona, porque no es que la seguridad sea una emergencia, que un día un terremoto, ¿cierto?, tenemos que reconstruir se acaba, o hay un aluvión y hay que contratar personal para sacar residuos, ¿no? Esto es un tema permanente y, por lo tanto, lo que requiere es planificación permanente. Dos cosas, perdón. Sí. Es que comentaste lo del Contralor. El Contralor no ha leído el decreto. Por lo tanto, él lo que dijo básicamente es, bueno, según lo que ha salido en la prensa, yo creo que no es pertinente. Pero la verdad es que el decreto en el fondo es súper claro. Si la ley lo permite y estamos en eso, tenemos la absoluta convicción de que es así. Por lo tanto,
él, digamos, también reaccionó ante estos mismos comentarios que se hacen en la prensa. Lo que nosotros hacemos hoy día con este decreto de emergencia, insisto, es liberar recursos. Con eso estamos construyendo nuestro CAI. Eso nos permite a nosotros entregarle certeza a nuestros vecinos de que estamos trabajando. Nos permite desplegar más personas, más funcionarios municipales de otras unidades en el territorio. ¿No se aumenta el número de carabineros como se anunció según lo que dice la alcaldesa? No, lo que nosotros anunciamos es que en virtud, ¿no es cierto?, de este decreto de emergencia, nosotros también estamos haciendo gestiones comunales y también nosotros trabajamos con carabineros. A mí me encantaría que esos 30 efectivos que tuvimos hace unos días atrás fueran de la dotación permanente del municipio, de la comisaría, de la 16 comisaría. Lamentablemente no lo son. Ojalá fuese así. Por lo tanto, efectivamente, es una acción, es una gestión que nosotros hemos estado realizando como municipio para poder efectivamente también dar señales, pero señales concretas, o sea, con presencia territorial en el lugar. Y creo que eso es fundamental, porque hoy día el mayor problema y lo que más nos demandan los vecinos es a alguien con quien dirigirse, es a quién acudir cuando tiene una emergencia. Por eso es que nosotros hemos estado vinculados y tratando de avanzar en ese sentido, con carabineros, con nuestros inspectores municipales, con los observadores que hemos estado desarrollando y articulando, ¿no es cierto?, con nuestros vecinos. También seguir trabajando de la mano con los comités de seguridad. Acá tenemos que articular todas las herramientas, todo el músculo que tiene el Estado para poder abordar esta situación. No es una sola acción, son múltiples acciones. Por eso nosotros también hacemos un llamado urgente, fuimos a La Moneda y todo, de que nos ayuden, nos colaboren. No nos pongan piedra en el camino, sino que nos colaboren a desarrollar estrategias que le den más tranquilidad a nuestros vecinos. Ya, vamos a ir ya a esa reunión que tuvieron, ¿cierto?, en La Moneda, pero la alcaldesa quería decir algo más con respecto al estado de emergencia, que entiendo que usted dice que no lo van a hacer, porque hay un par de concejales en la reunión de concejales que yo leí que estaban pidiendo la misma medida en Ñuñoa. No, muy breve, porque en realidad esto al final son estilos de gestión y de administración. ¿Es solo eso? Pero yo, mira, tendería a creer que sí. Ahora, pienso que puede haber un problema porque cuando uno toma un decreto de emergencia es básicamente para saltarse algunos procesos de contratación pública que están diseñados para justamente asegurar la competencia, que no haya problemas de probidad, etcétera. Entonces, hacer una cosa como construir algo permanente con un decreto, digamos, de emergencia, para saltarse ese proceso, no sé, me parece que puede haber un problema ahí, un eventual juicio de cuenta, adelantándome mucho, pero en realidad no quiero que ese sea el foco de la conversación, porque creo que... Vamos a dejar que responda el alcalde, porque... Solamente lo estamos realizando con nuestra unidad de mantención y con apoyo de IMAO, que es fuerza interna del mismo municipio. O sea, acá no es para saltarse una licitación. Yo entiendo, digamos, que en algunas ocasiones se pueden utilizar, porque son recursos en el fondo que tenemos que disponer para también la construcción. Por ejemplo, si nosotros queremos gastar para materiales en el lugar, nosotros tenemos que efectivamente hacer todo un tema de una compra, licitación, en fin. Esto nos permitiría, por ejemplo, poder disponer más rápidamente de materiales de construcción que nos permite ir avanzando un proyecto y especialidades que es un tema más complejo que nosotros no podemos abordarlo. En este momento se están preparando las bases para poder licitarla cuando ya esté más avanzada la obra. En el fondo son estrategias, efectivamente, pero es que uno tiene que ponerse creativo también cuando tiene una situación desbordada como la que tenemos hoy día. Ya. ¿Y Ñuñoa también usted cree, alcaldesa, que tienen una situación desbordada? ¿Cómo sostiene La Reina, como han dicho varias de las otras comunas, en términos de seguridad? Sí, yo creo que estamos viviendo una situación muy compleja, muy dolorosa además para la comunidad, porque efectivamente hemos visto, sobre todo en el sector oriente de la comuna, un aumento muy importante con respecto al trimestre anterior de dos delitos que son los más complejos, ¿no? El robo violento de vehículos y el robo con violencia. Eso en casas, en las calles, en cerronas, portonazos. O sea, básicamente todos los días hay algún delito, si no 1, 2 o 3. Entonces, desde la municipalidad estamos desplegando hace mucho tiempo 24/7 inspectores municipales que patrullan, que están en coordinación, que hacen patrullaje mixto con carabineros. Pero nos ha pasado en más de una ocasión que tenemos un procedimiento complejo donde los inspectores municipales ayudan
a tomar detenidos a personas que están delinquiendo y al mismo tiempo hay otro procedimiento complejo donde ya no alcanzamos a llegar, ¿no? Entonces hemos estado... ¿Y donde Carabineros no llega? Donde Carabineros lamentablemente no llega o su respuesta es muy tardía. Entonces creo que aquí, bueno, el gobierno ha tomado una agenda que es compleja. ¿Ya? Y yo creo que eso es importante también. ¿Compleja en qué sentido? ¿De difícil compleja o compleja? de que hay un atraso estructural del Estado y de las instituciones del cual nos tenemos que hacer cargo, y eso es a todo nivel. O sea, por ejemplo, se gastaron 5.000 millones de pesos en este gobierno para cambiar las radios de comunicación que tenían más de 20 años de antigüedad. O sea, estamos hablando de ese nivel de atraso, ¿no? Desde la implementación hasta las leyes. Y ahí hay cosas que van a tomar más tiempo, pero creo que hay agendas urgentes, donde sí creo que se puede redoblar los esfuerzos, donde al gobierno le serviría mucho aliarse más estratégicamente con alcaldes y alcaldesas sin importar sector político, porque hay cosas que se pueden hacer. ¿Y ahí ha faltado coordinación con los alcaldes? O sea, esta semana vimos una reunión, pero no habíamos visto antes. Yo creo que hay mucho espacio para ganar en esas coordinaciones y los que van a ganar acá son ciudadanos y ciudadanas. Mira, el otro día estaba en la cuenta pública de Carabineros y una de las cosas que nos mencionaban es que más del 54% de los procedimientos que les instruye el Ministerio Público no tienen que ver con el combate directo al delito. Me refiero a que el 56%, 54% de esos procedimientos son notificaciones judiciales, son medidas cautelares, son básicamente trámites. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que no aguanta más. Si nos ponemos de acuerdo, Connie, y esto creo que es importante, si nos ponemos de acuerdo y planificamos bien, podemos partir al menos con algunos municipios pilotando para que ningún carabinero tenga que perder su tiempo en hacer notificaciones judiciales. Y Connie. que sean los municipios con personal municipal los que hagan ese tipo de trámite. Tomar ese trabajo. Ahora, o civiles, perdona. Ya, o claro. contratación Ahora, de civiles. Eso, por ejemplo, es algo que requiere una reforma, requiere, digamos, son medidas de largo plazo y que se han hablado muchas veces y efectivamente hay que tomarlas. Pero en el corto plazo, los alcaldes están pidiendo, lo que le fueron a pedir el otro día a La Moneda al gobierno, son medidas bastante más urgentes. Y ahí, ¿cómo evalúa usted la respuesta del gobierno? ¿Ha estado a la altura de la urgencia que tienen en los municipios? Sí, o sea, yo no creo que lo que te diga sea una medida de largo plazo. Ya. O sea, si nos ponemos las pilas, capacitamos a los funcionarios, hacemos los cambios legales que pueden salir muy rápidamente y reglamentarios, podemos estar haciendo esto en 2-3 meses. ¿Y eso en qué redunda? En que haya más carabineros en las calles haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, a eso me refiero. No todas las cosas requieren años, no todas las cosas requieren meses de discusión en el Parlamento, sobre todo cosas que más o menos todos estamos de acuerdo. ¿Y cómo es la evaluación suya de la reacción del gobierno? ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en materia de seguridad? No estoy diciendo en todo el aspecto de seguridad, sino que en lo que tiene que ver con ustedes, con las necesidades que ustedes le han manifestado al gobierno. Mira, el gobierno yo creo que ha tomado decisiones y medidas para hacerse cargo del problema. Por ejemplo, la semana pasada o antepasada nos anunciaron patrullajes territoriales donde ya se empiezan a ver algunos resultados en torno a decomiso de armas, a decomiso de drogas y a detenciones. Es muy importante además que se sepa que esta semana se promulgó una ley que nos va a ayudar con algo que vemos mucho en los barrios, que es que Carabineros toma detenida a una persona que tiene 10, 20, 30 detenciones antes, ¿no? Y quedan libres básicamente porque el delito particular no da para una prisión preventiva. Y eso esta semana cambia con la promulgación de la nueva ley. Y eso ya vamos a empezar a ver, deberíamos empezar a ver esos efectos, porque claro, efectivamente para la fuerza pública ya casi que conocen a las personas que están deteniendo y también es muy desmotivante, ¿no? Entonces eso es un cambio que se logró en este gobierno, que fue un trámite legislativo y que va a empezar a tener consecuencias. ¿Usted está de acuerdo con la buena evaluación que hace la alcaldesa Ríos sobre las medidas que ha tomado el gobierno en materia de seguridad? La alcaldesa en el fondo dice que es un tema difícil y complejo. Lo que a mí me pasa en el fondo es que veo una brecha importante del discurso a lo que está sucediendo hoy día en el territorio. O sea, ¿por qué? Si hoy día es súper simple, en el fondo tú andas a cualquier comuna y preguntas a las personas si es que se sienten tranquilas, si es que sienten que está dando resultados, ¿no es cierto?, las medidas que se están tomando en seguridad, y probablemente te des cuenta que dista mucho de eso. Cuando tú haces esfuerzos significativos y no hay resultados, quiere decir que tienes que cambiar la dirección, el norte, porque
estás perdiendo el tiempo. Nosotros necesitamos hoy día ganar tiempo. Y para eso efectivamente se necesitan acciones muy concretas, muy ¿Cuáles son precisas, esas acciones concretas? Como por ejemplo, efectivamente, el estado de excepción constitucional que nos permitiría tener más presencia en la calle. Nadie está diciendo acá que va a haber toque de queda ni nada, sino que disponer de más personal para que esté en el territorio y pueda, por supuesto, generar un puente con carabineros, con las municipalidades y poder reaccionar de forma más eficiente. Y hay distintas acciones que pueden ir orientadas también en ese mismo sentido. Pero lo más importante, Connie, y quiero que ser súper claro en esto, la situación de seguridad que hoy día tenemos es tan compleja que se necesita mucha energía, disponer recursos, y yo también voy a insistir con el 2% constitucional para tener un poco lo que nosotros hicimos con nuestro decreto de seguridad fue poder liberar recursos. Recursos, por ejemplo, que estaban en el ítem, en la glosa, que era para emergencia. Lo que hoy día necesitamos es que el Estado libere recursos para poder hacer acciones, porque acá hay muchos temas donde hay que avanzar y que tienen costo en gendarmería, en las fiscalías, en las policías. Y eso se necesita financiar. Y hoy día no están los recursos para eso. Por eso es importante que también esto vaya... Y eso es lo que nos permite mayor inmediatez. Porque si nos seguimos dando vuelta con las mismas leyes, a pesar de que hayan algunas propuestas de modificación, pero con el mismo músculo del Estado, yo creo que difícilmente vamos a lograr un resultado distinto. Estado de excepción en la región metropolitana. Dejamos planteada la pregunta. Vamos a una pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estado Nacional. Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Habíamos dejado una pregunta planteada. ¿Estado de excepción para la región metropolitana? Alcaldesa Emilia Ríos. ¿Sí o no? A ver, ¿Es necesario? ¿Sirve de algo? yo creo que lo importante es buscar medidas que sean efectivas. Y en la reunión que sostuvimos el miércoles con el subsecretario, él fue muy enfático en decirnos que no tienen un sesgo en contra de eventualmente ocupar todas las herramientas de las que dispone la Constitución. Por temas de ¿Incluyendo el seguridad. estado de excepción? Incluyendo el estado de excepción. Ahora, ¿cuál es el punto? Es, ¿en qué medida va a ayudar eso? Eso es lo que hay que, en el fondo, dilucidar, y no hay convencimiento en este momento. Eso el Ejecutivo fue bastante claro, estaba acompañado también... ¿No es un problema ideológico? No es un problema ideológico. Yo creo que eso es importante decirlo, porque bueno, el estado de excepción se ha mantenido en la Araucanía todo este tiempo. Entonces, no es una herramienta que le sea ajena a este gobierno. Sí, pero es distinto ver a los militares en la macrozona sur que verlos en la capital, en la región metropolitana. Sería un salto bastante inédito, ¿no? Ahora, está la ley de infraestructura crítica. Yo con lo que me quedo es que el gobierno está evaluando permanentemente la situación. Y ahí yo creo que sí tiene que tener mucho ojo en escuchar a los alcaldes y alcaldesas y lo que está pasando en sus comunas para actuar a tiempo y afinar ese diagnóstico y actuar con todas las herramientas que eventualmente se requieren. Pero, insisto, ni Carabineros ni la PDI están de acuerdo con que eso sea la herramienta para la región hoy día. Entonces, también hay que escuchar a quienes algo saben de seguridad, me imagino yo, ¿no? Alcalde Palacio, usted ya había dicho que le pidieron, usted fue uno de los que le pidió al subsecretario Monsalve. ¿Quedó satisfecho con la respuesta? La verdad es que... ¿Usted cree que hay algo ideológico detrás, como un prejuicio a declarar estado de excepción? No sé, lo que uno echa de menos en el fondo es alternativas si es que las sugerencias que tú le estás dando no son priorizadas, digamos, o tomadas en cuenta inmediatamente. Porque claro, si yo te digo que voy a analizar lo que tú me estás proponiendo, y el problema lo tengo ahora, y el problema es ahora porque es ahora. O sea, a mí me ha pasado en las últimas 3 semanas, he tenido muchos eventos muy violentos. En uno de ellos terminó un delincuente muerto. Y fui al lugar y tenía 200 personas que me rodearon y me decían, alcalde, ya pasamos un límite, esto ya no aguanta más. ¿Qué podemos hacer? En el fondo, pero la solución es el estado de excepción para la región metropolitana, ¿usted cree? La opción no es lo que dice ni el subsecretario. Estado de excepción y
distintas estrategias que van desde lo local hasta lo del gobierno central. Hoy día nosotros estamos con nuestros observadores, que es un proyecto que estamos sacando adelante, no es rápido, estamos en periodo de encuesta, porque es importante marcar presencia en el territorio. Por eso es que yo, las distintas unidades que tengo, que en una situación normal están dedicadas a otras funciones, hoy día les he dado una función de seguridad, los tengo patrullando el sector, sobre todo el 101, que es el más afectado. El otro día, insisto, hicimos un operativo con carabineros, que no sé qué carácter o por qué en el fondo Carabineros cuestionó el haber hecho ese procedimiento. Es algo habitual, tampoco es tan raro, digamos. Nosotros lo hicimos con la Carola Listado, hicimos un procedimiento en conjunto, hace unos meses atrás, también en La Reina lo hemos tenido en el sector de la Villa, en fin. No es algo tan extraño, pero es importante hacerlo y es importante utilizar esa herramienta cuando es necesario. Ahora era necesario. Y ahora necesitamos alguna acción concreta. Una de esas acciones concretas nosotros creemos que es el estado de excepción. Si no es el estado de excepción, otra, pero díganos cuál. Hay algo que sea que la gente lo perciba, porque salir hablando en la tele es fácil, digamos. Lo importante es que la gente perciba, digamos, que hay acciones concretas en el territorio y puedan estar más tranquilas en sus casas. José Manuel Palacios, Emilia Ríos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana de Estado Nacional debatiendo aquí cuáles son las alternativas, las medidas que debieran tomarse frente a la crisis de seguridad. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Y vamos con Matías del Río, que ya está en contacto con Argentina. Matías. Sí, Connie. Exactamente, son las 11:33. A las 11 estaba previsto que se iniciara la ceremonia de cambio de mando. Sabemos que recién en Buenos Aires el presidente actual saliente, Alberto Fernández, va camino al Congreso. Entró Cristina Fernández. Hay algunos presidentes y expresidentes que ya están en el Congreso Nacional, donde a eso de las 12 pudiera haber ya un juramento o un cambio de mando. Marian Basso, ahí en el centro de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marian? Hola Matías, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros estamos en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde ya se ha congregado mucha gente, no solamente argentinos, sino también de otros países. Hemos visto gente de Paraguay, de Brasil, que ha llegado hasta acá para apoyar a Javier Milei ya como presidente en ejercicio. Javier Milei les pidió que viniera con banderas, con camisetas de Argentina para apoyar su mandato, y eso es lo que han hecho muchos. Y si no traían banderas, pues bueno, hay varias gente que está vendiendo acá, que ya se ha apostado para poder recibir al nuevo presidente. Tú bien lo decías, ¿qué está pasando en el Congreso de la Nación en este momento, que es el lugar donde él va a asumir la presidencia de Argentina? Hace pocos minutos Alberto Fernández estaba saliendo de su domicilio desde Puerto Madero, y claramente Javier Milei estaba esperando a que él llegara al Congreso de la Nación para poder salir desde el lugar donde él está, que es el Hotel Libertador. Ahí entonces se van a juntar en el Congreso Nacional y él va a asumir. ¿Cómo va a ser esta ceremonia? Cristina Fernández ya estaba en el Congreso y también se dio una situación bastante tensa, porque cuando Cristina Fernández ingresa al Congreso levanta el dedo de al medio, una señal claramente de tensión frente a este cambio, porque sale Cristina Fernández, sale Sergio Massa, sale Alberto Fernández de la presidencia y comienza un nuevo ciclo político que tendrá a Javier Milei, al libertario Javier Milei, como protagonista de esta historia. Vamos a mostrar en las imágenes lo que está pasando acá en esta Plaza de Mayo. Vemos a la prensa internacional, a los distintos medios, pero también a gente de todos los países. Claro, gran mayoría argentinos que han llegado, y vemos allá atrás a esta cabeza de león que en algunos despachos de Constanza Santamaría ya lo mostraba en la segunda vuelta presidencial, que se había dispuesto en el hotel donde estuvo Javier Milei, pero ahora está frente a la Casa Rosada. Llegó muy temprano esta cabeza de león que representa a Javier Milei, y ahí muchos argentinos y argentinas se han fotografiado, han sacado estas postales, ¿no es cierto?, de este día que representa este cambio, porque además hoy día, por ejemplo, leíamos los titulares de El Clarín muy temprano, y los titulares decían: Milei tiene que gestionar la bomba, y se refería justamente a la situación económica que actualmente hay en este país, pero a las medidas controversiales también que ha tenido Javier Milei, por lo menos durante su campaña, que tiene que ver con salud, con educación, con privatizar empresas y medios públicos, con esta suerte de voucher también para la salud y la educación, y también la cantidad de ministerios. Supimos finalmente que serán 9 los ministerios que tendrá su cartera en esta suerte de reducción
constitución que quiere hacer del Estado y parte entonces de lo que se va a ver en el discurso que va a brindar Javier Milei a la ciudadanía, que va a tener también una particularidad, porque va a ser diferente a los demás. No va a dar este discurso en el Congreso de la Nación, sino que lo va a hacer en la escalera del Congreso, frente a toda la ciudadanía, como lo hacen, por ejemplo, los estadounidenses que realizan esta situación ahí frente a toda la nación, y por eso también Javier Milei llamaba a todos a asistir con banderas, a apoyarlo, y eso es lo que estamos viendo por el momento acá en Argentina. Marian Basso desde Buenos Aires. Se esperaba, el presidente electo Javier Milei quería caminar desde la 9 de julio hasta la Casa Rosada. Le dijeron que era Como imposible. lo hacía durante la campaña. Era en sus imposible, actos. va a caminar una cuadra por la seguridad. Hay una seguridad desplegada esta mañana, básicamente por la presencia de Volodymyr Zelensky, un Buenos Aires muy capturado por la seguridad desde muy temprano. Así que vamos a volver con Marian Basso, con Andrea Aguilar, los equipos de TVN que están desplegados en la capital argentina para este cambio de mando que tiene seguramente una intensidad enorme a partir de hoy día mismo, con anuncio de medidas muy excepcionales para la crisis que está viviendo ese país. Y en una semana más vamos a tener aquí en nuestro país el plebiscito constitucional, donde vamos a decidir si se aprueba o no, ¿cierto?, el nuevo texto propuesto por el Consejo Constitucional. Y en la última semana de campaña han ingresado, y ingresó concretamente la expresidenta Michelle Bachelet a la campaña, no solamente con, con decir y con la expresión de que ella está por el en contra, sino que además apareciendo en la franja del en contra. Bueno, tuvimos una entrevista hace un par de días con la expresidenta Michelle Bachelet, donde se le preguntó, Iván Núñez, ¿cierto?, le preguntó todo lo que queríamos saber acerca de su postura con la Constitución. Escuchemos. Bueno, primero que nada, les damos la bienvenida a ustedes por estar junto a nosotros esta jornada de día domingo, y le damos las gracias a la expresidenta Michelle Bachelet por recibirnos para hablar de tanto tema que está en la contingencia de la presidenta, con además el horizonte del plebiscito aquí, a la vuelta de la esquina. Primero que nada, ¿cómo está? Oh, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, primero, presidenta, usted ya manifestó su decisión de voto en este plebiscito y además participa de la campaña, en una campaña que está un poco polarizada. Antes de entrar en los temas más bien específicos, me gustaría que nos diera una mirada de cómo percibe el país frente a esta decisión de plebiscitar nuevamente una propuesta constitucional. Yo percibo una situación que tiene como dos caras, yo diría. Por un lado, un clima altamente polarizado en lo que es los ámbitos más netamente políticos, yo diría. Y por otro lado, una falta de apetito tremendo de la población por este proceso plebiscitario, una sensación de cansancio, de rabia, ¿no? Una sensación y vinculada a la primera sensación vemos a los políticos, a los parlamentarios, y esto lo digo porque he visto videos que se han hecho a propósito de esto en algunas instituciones, como ICARE y otros, donde la gente lo dice verbalmente. Nos gustaría ver al mundo político, dicen, trabajando por nosotros, por los temas que nos importan, y no peleándose todo el rato sin ser capaces de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones en que vivimos. ¿Le gusta, presidenta, el lenguaje que han tenido la franja? ¿Le gusta el tono? Porque si uno lo mira con algún cierto desapego, sin involucrarse en alguna de las dos opciones, y lo voy a decir bien coloquialmente, hemos ido al barro muchas veces en la franja, con fake news evidentes de un lado y del otro. ¿Le gusta el tono? ¿No le parece algo preocupante de lo que hay ahí? Yo no estaba involucrada en lo que son ni el diseño, ni los contenidos, ni el lenguaje, ¿no? Desconozco los elementos, por qué se ha decidido usar determinados lenguajes. Lo que yo he visto, yo en algunas que he visto no me ha parecido tan agresivo, en algunos más que en otros, ¿no? A mí lo que me preocupa es que muchas veces algunas de las cosas que se muestran, lo que hacen es que confunden a las personas. Porque hacen pensar a las personas que esta propuesta constitucional va a resolver problemas que esta propuesta no va a resolver. Porque no pasa por enunciados genéricos, ¿no es verdad?, las soluciones de temas como la seguridad, por ejemplo, ¿no? Se le llama, por las personas que están a favor, la Constitución de la seguridad. Y hay un artículo que dice una cosa súper general, que dice algo así como el Estado garantizará la seguridad de las personas. Y después se supone que va a haber una defensoría de las víctimas, donde se hace una prelación como de delitos de primera categoría y delitos de segunda categoría. Entonces se dice que esta defensoría va a dar defensa gratuita, acceso a la justicia, a las víctimas de 4 elementos nomás: terrorismo,
delincuencia, corrupción y ¿cuál es el último ahora? No me acuerdo, pero son... trata de blanca. Pero, por ejemplo, las mujeres, que son víctimas fundamentalmente de violencia intrafamiliar, robo con violencia, violaciones, esos no van a estar incorporados. Entonces, quiero decir que el enunciado suena bonito, pero cuando uno lee el conjunto dice, pero ¿dónde esto se va a garantizar? Pero también hay la creación, por ejemplo, de una fiscalía suprarregional que para momentos como el que vivimos con este embate del crimen organizado es muy importante, los mismos fiscales lo han dicho. El hecho, Presidenta, de que haya una defensoría de las víctimas para quienes han sido víctimas de delito es un avance, probablemente toda vez que cuando uno ingresa al sistema judicial, el delincuente sí tiene una defensoría asignada por el Estado. Cuestión que no ocurre con las víctimas, porque la víctima va al Ministerio Público, que no es defensa de la víctima, es persecución del delito. Y no todo el mundo tiene acceso a contratar una defensa privada. Existe en estas instancias, el nombre exacto se me olvidó, que uno puede... La corporación judicial, donde puede tener acceso. Sin embargo, bueno, el gobierno ya ingresó lo que yo cuestiono es que sea materia constitucional, que eso se puede hacer por una ley perfectamente. De hecho, muchas de estas cosas igual van a tener que mandar leyes para implementarse posteriormente, ¿no? Yo siento que es importante hacerse cargo de las víctimas, sí, pero que no podemos estar diciendo este delito es menos grave que el otro, ¿no? Porque todos son delitos graves que requieren ser asumidos y entregado todo el apoyo a las víctimas. Ya, o sea, ¿usted descartaría esta mirada o más bien pone una distancia de esta mirada que dice que esta es una propuesta constitucional, hija de su tiempo, como han dicho los expertos, pero que da una respuesta al tema de inseguridad que hoy día vive la población? Yo creo que no la da. No hay los instrumentos ahí que permitan eso. Por ejemplo, habla de una policía fronteriza, pero nadie entiende de qué manera, de quién depende, cómo funciona, nada. Pero al hablar de eso uno lo deja también después obligado al legislador a implementarlo, que en el fondo las constituciones también tienen que ser habilitantes para que la ley después implemente esto. Y después las leyes a través de los reglamentos. Claro, pero lo que pasa es que yo no sé si hay experiencia de policía fronteriza en el mundo. La experiencia que yo conozco de las policías es que lo más importante es que haya un solo cuerpo, o digamos dos, pero me refiero, más que... La policía de frontera de Estados Unidos, que funciona. Claro, y funciona, pero en otras partes no tienes policía de frontera, y es las propias policías, las que en Chile son los carabineros que están en la frontera los que hacen esas tareas, ¿no es verdad? O sea, habría que mirar si vale la pena, pero además hay que definirla con más prioridad. Pero la pregunta es, de nuevo, ¿es de rango constitucional? Porque el problema que me preocupa a mí es que muchas de las cosas que están en esta propuesta, como el tema de mantener el sistema de AFP, mantener el sistema de la ISAPRE, transforma, rigidiza y hace imposible la reforma de esas áreas porque tienen rango constitucional. Entonces, son todas materias, que deben ser materia de ley y no materia constitucional. Ya, después entramos, si quiere, específicamente en el tema de seguridad, pero avancemos en su mirada de la Constitución. Usted ya esboza algo, de alguna manera se constitucionaliza la provisión mixta de algunos derechos como son seguridad social, salud, educación, que es un modelo que básicamente existe hoy día en nuestra sociedad, que en algunos casos ha sido exitoso, en otros regular y en otros ha sido francamente un fracaso. ¿A usted le preocupa que se lleve a rango constitucional la provisión mixta de estos servicios cuando hay una parte de la población que sí lo quiere? No, que está en la ISAPRE, es que no es eso que valora la pertenencia de los fondos de la AFP, la propiedad, que valora el poder aportar en la educación de los hijos. El problema es que prioriza lo privado versus lo público. Por ejemplo, en la educación dice que se va a entregar un voucher por estudiante. Sí. No se van a entregar recursos al colegio. Claro, no se habla de voucher, pero es una asignación al estudiante. Sí, pero se le llama voucher. Sí. Y no como hoy día, que es financiamiento basal para que los colegios puedan funcionar, digamos, y que puedan hacerse cargo de un montón de otras cosas. Pero además establece ciertos criterios de calidad, de no sé qué, no sé cuánto, que claramente en muchos casos lo cumplen más los colegios privados que los colegios públicos. Entonces, el riesgo es que uno le hace al Estado pagar todo aquello y dejar en desmedro lo que hoy día tiene que ser mejorado, que es la educación pública, ¿no? Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con un conjunto de otras cosas, y es que se tiende a priorizar lo privado versus lo público. Y la gran mayoría, en términos de los recursos, se dicen cosas que suenan súper bien y que yo no podría estar más de acuerdo en abstracto con eso, como acceso universal a la cuna pagado por el Estado. O sea, primero los empleadores que hoy día, por ley, con más de 20 mujeres trabajadoras, tienen la obligación de garantizar, eso se acaba y pasa todo al Estado. Y muchas cosas pasan al Estado y uno se pregunta, ¿y de dónde van a salir estos recursos? Entonces, el riesgo es que termine dejándose en peores condiciones
los sectores que están siendo, acceden las personas con menores recursos, ¿no? Entonces, esos son los peligros que tiene que las interpretaciones hagan que finalmente, porque además hay un conjunto de otras normas que debilita el Estado. Aquí de nuevo, el tema de seguridad, se dice el Estado tiene que cumplir, pero cuando uno mira toda la normativa, y es que eso es lo importante, leer toda la normativa, al Estado se le quitan atribuciones. Se le quitan dinero, recursos, porque, por ejemplo, el terminar con las contribuciones que paga un porcentaje menor de la población, o sea, la persona con bajos recursos no va a pagar, y no ha pagado ni va a pagar. El 70% no paga. Claro, 70% no paga. Esas contribuciones van, en su gran mayoría, al Fondo Común Municipal, y hay comunas en Chile que el 90% de su ingreso del Fondo Común Municipal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la expresión? La expresión va a ser, efectivamente va a tener un impacto en seguridad, como se ha visto en la franja, es decir, menos luminarias, menos cámaras de vigilancia, menos áreas verdes, espacios públicos donde la gente pueda prevenir, tener otra forma de convivencia, pero además, tal vez también, menos derechos sociales garantizados, menos dinero para la salud, menos dinero para la educación. Pero ya que entra en esa área, en el área de seguridad, también muchos dirían, por ejemplo, Presidenta, que fortalece la persecución del delito al tener una fiscalía, como le decía yo, suprarregional, con este fenómeno de crimen organizado que es nuevo en el país. Es algo que no le tocó a usted enfrentar probablemente, que es un fenómeno de los últimos años, donde tenemos algunas características del delito que no conocíamos, sicariato, personas secuestradas, sin duda, personas descuartizadas. Yo no estoy en contra de una fiscalía suprarregional, pero la pregunta es, ¿tiene que ir a la Constitución? ¿Por qué no lo hacemos por ley? Porque acuérdese que frente a situaciones específicas se generó en mi gobierno, con la Fiscalía, lo que fueran las fiscalías como especializadas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto, la de alta complejidad. Claro, de alta complejidad. Entonces, no es que no se pueda hacer por ley, uno no requiere cambiar la Constitución cada vez. Pero no necesita el país si usted quiere, una señal sólida de decir, mire, esto es tan importante, esta crisis de seguridad, que lo vamos a dejar en la Constitución. Es tan importante y sin ánimo alguno de estigmatizar a sectores de la población, regular la migración irregular, que cuando alguien migre de manera irregular a Chile pueda ser expulsado, que es una situación que hoy día ha hecho crisis. Pero hoy día se puede. Hoy día los países pueden expulsar. Pero, por ejemplo, Pero es muy difícil. El gobierno ha tenido que salir a explicar lo difícil. Es siempre difícil, porque uno tiene que... Hay un proceso administrativo. Hay procesos administrativos, por eso. Pero, por ejemplo, hay una propuesta que suena bonita, pero que va a ser muy difícil de implementar. ¿Usted está de acuerdo con eso, Presidenta, que una persona que entra irregularmente a Chile sea deportada por ese hecho? Porque las Cortes han dicho lo contrario en nuestro país. En la mayoría de los casos, cuando se lleva a un tribunal, se han parado las Yo creo que lo primero que hay que hacer es analizar caso a caso. Porque acá hay casos de refugiados que realmente está en riesgo su vida y por lo tanto hay que hacer ese proceso de revisión del caso y tomar la decisión, ¿no? Es que eso es lo que se hace ahora. Y lo que se hace ahora, el resultado es que, yo no sé si alguien tiene las cifras, yo se lo he preguntado al ministro de Justicia, se lo he preguntado incluso al presidente, no sabemos cuántas personas hay irregulares en Chile. No hay un número sobre eso. Y tampoco sabemos de esas cantidades. Se lo preguntaba al ministro de Justicia el otro día, ¿cuántas personas hay irregulares en Chile? Y la respuesta es, mire, yo le puedo decir cuánto ha aumentado la cantidad de personas extranjeras presas. Pero eso ya son personas que cometieron delitos, que fueron condenados y que fueron sometidos al sistema judicial, pero no tenemos datos sobre eso. Y en este momento no es un gran tema para poner en la Constitución. Yo no sé si... A ver, usted lo podría tener en la Constitución, pero resulta que tiene que tener acuerdo con los países vecinos para poder devolverlo al país de origen. Ya, eso es política. Claro, pero no hay voluntad de todos los países vecinos que le devuelvan a los migrantes que son... ¿Venezuela? Mire, lo que quiero decir es que el ministro de Relaciones Exteriores intentó que este fuera un tema entre los distintos países vecinos y hubo países que dijeron, no, esto es interferencia de ustedes en mi soberanía, así que usted no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Entonces, yo creo que lo que pasa es que lo que no debe hacerse es asegurar de que hay una bala de plata que va a resolver todos los problemas, porque no es así, temas de tanta complejidad no tienen soluciones fáciles, ¿no? No tiene una solución. Y uno ve muchas veces que hay un cierto populismo de algunos sectores que dicen como, no, esto se resuelve así, ya. Y no es verdad. Los temas son complejísimos. Presidenta, por eso le insisto, yo no estoy en contra de un mecanismo, pero si yo no aprobaría una Constitución que es mala solo por ese mecanismo, ¿entiende? Aunque pueda parecerle que le hace sentido esa norma. Y me podría hacer sentido decir, hagamos una ley y créamelo. Evidentemente el tema de seguridad está allí y ahí la gente tendrá que leer el texto y tomar su posición. Pero déjeme decirle algo. Dígamelo. Yo creo que si usted no es abogado,
no se dar cuenta de las letras chicas y de las trampas que tienen muchas normas. Porque hay palabras que tienen un sentido. ¿Me quiere dar un ejemplo? Ya que hablamos, porque iba a pasar los temas, pero usted dice seguridad y me dice, déjeme decirle algo. ¿Hay algo de seguridad que usted diga que se requiere de letras chicas? No seguridad, sino que quiero decirle... En general de la Constitución. Que la gente la lea. Sí, por supuesto. Pero cuando la gente la lee y no son expertos... Usted dice que es muy técnico. Es muy técnico, por un lado, en un lenguaje que parece neutro, pero que uno tiene que leerla en su conjunto, porque de repente hay una norma que puede sonar ok, pero otro capítulo más allá hay una norma completamente contraria, ¿no? Ya. Bueno, hay una palabra, ya que usted está hablando del detalle, hay una palabra, y yo le decía, un eje grande de esta discusión constitucional tiene que ver con la seguridad. Me parece que otro eje grande que se ha instalado tiene que ver con los derechos de la mujer, y ahí hay una palabra, el famoso, la protección del derecho de la vida de quién está por nacer, en contraposición a lo que hay en la Constitución hoy día, que es la protección del derecho de la vida de el qué está por nacer. El qué por el quién implica, y sin ser muy aburrido ni lato, la diferencia entre un sujeto de derecho y un objeto de derecho. Eso para muchas personas se ha interpretado como la posibilidad, no una certeza, la posibilidad de que se retroceda, por ejemplo, en legislación como la que permite la despenalización de la interrupción del embarazo entre causales que está en nuestro país. ¿Usted suscribe eso? ¿Es una posibilidad o eso es un riesgo real? A ver, lo primero es que la Constitución del 80 hablaba de el que está por nacer, y esa frase, esta otra incluye dos, y también habla de niños todo menor de 18 años, más esto otro, más el quién está por nacer. Y efectivamente tiene esa diferencia, ¿no? Yo de verdad creo que esto no es fantasía. Creo que hay un riesgo potencial muy importante. Y le voy a explicar por qué. En base a mi propia experiencia. Cuando nosotros, como Ministerio de Salud y con el instituto, con algunos institutos, qué sé yo, se vio la posibilidad de ingresar al país lo que se llamaba anticoncepción de emergencia, porque la gente lo conoce como la píldora del día después. ¿Cuántas veces fueron al TC? 8 veces, para tratar de prohibir la venta. En la primera perdimos, nos preparamos mejor para las otras y ganamos. Y justamente ahí el TC dijo, persona es quien ya ha nacido. ¿Ya? Ahí diferenció entre sujeto y objeto de derecho. Después, cuando se discutió las tres causales, este mismo tipo de lenguaje era la que usaba quienes estaban en contra de la ley, ¿no? Y cuando se aprueba y se va, de nuevo, hay un requerimiento al Tribunal Constitucional, vuelve a usarse este mismo tipo de lenguaje. Y además, hoy día hay en el Parlamento una o dos propuestas de ley de los partidos republicanos para derogar. Entonces, aquí no es que alguien despertó paranoico, no sé si me entiende. Aquí hay razón, digamos, hay una evidencia histórica de que se trata de utilizar este tipo de lenguaje para, pensando, declarar inconstitucional, y hay algunos personeros que lo han dicho públicamente. Presidente, para que no quede duda sobre lo que usted piensa sobre esto, si se aprueba esta Constitución, esta propuesta constitucional, ¿usted diría que está en riesgo el embarazo en tres causales en nuestro país? Yo creo que hay un riesgo, que es peligroso, sí. Lo segundo que quiero decir es que hay otra... Perdón, ¿y eso significa un retroceso en los derechos de la mujer? O sea, ¿esta propuesta constitucional implica un retroceso en los derechos de la mujer? Puede implicar un retroceso importante en los derechos de la mujer. Si hay sectores que quieren declarar inconstitucional muchos de los avances que se habían logrado. Hay que recordar que durante toda la dictadura militar existía el aborto. Sí, claro. Y un terapéutico. Sí, y un mes antes de que cambie el gobierno, por decreto se elimina, porque los sectores más conservadores deciden ahí eliminarlo. Entonces, o sea, nos demoramos tantos años en lograr que las mujeres puedan tener opciones frente a momentos muy difíciles en sus vidas, ¿no? Yo soy una convencida de que el Estado no puede imponer ningún método a una mujer, pero sí tiene que darle opciones, un menú de opciones, porque las mujeres somos distintas, tenemos distintas situaciones. Hay gente que está en condiciones, ¿no es verdad?, de apechugar con una situación X y hay otras que no. Entonces, yo creo que es súper complejo porque habitualmente de nuevo golpea a las mujeres más vulnerables, a las mujeres con menos recursos o con menos información. Pero hay otras cosas que golpean a las mujeres. Y yo he escuchado propaganda de quienes están a favor diciendo que esta propuesta va a garantizar igualdad salarial. Que el que se lea la Constitución va a ver que en ningún momento se usa la palabra igualdad salarial.
la propuesta, digamos. El anteproyecto, los expertos sí hablaba derechamente de igualdad salarial. Eso se sacó. Se sacó y se cambió por la frase se prohíbe discriminación arbitraria. ¿Pero qué significa eso? Nadie sabe, ¿no? Y por lo tanto... Eso es lo que está diciendo Ley Matei. Ella está diciendo, sí, ella dijo que aseguraba igualdad salarial. Pero yo insisto, en la Constitución... ¿Y eso no es así en esta propuesta? No, pues. Habla de prohibición a discriminación arbitraria. Punto. Presidenta, si uno mira... Y el otro, perdón, es Sí, participación política de las mujeres. Sí. Porque se disminuye, digamos... Hay una ley que yo saqué que fijaba un equilibrio entre hombres y mujeres. Lo que logramos en ese momento era 60-40, que nadie pasara más de 60 y 40. Pero eso fue un piso mínimo. Al constitucionalizarlo, convierte en un techo. Es decir, si uno dijera, mira, yo aspiro a que en todos estos derechos vayan en crecimiento y por lo tanto la Constitución tiene que ser habilitante para que se pueda seguir mejorando los derechos, pero no poner un techo. ¿Esta propuesta, en sus palabras, entonces, estanca la posibilidad de que más mujeres sigan participando en la política? La propuesta plantea que tiene que haber un balance equilibrado para 2 elecciones posteriores a la aprobación de esta Constitución y después nada. O sea, ¿es un estancamiento? O sea, primero termina con la paridad de entrada y salida que el Consejo y la Asamblea tuvieron. Entonces, eso llama mucho la atención, porque hemos tenido paridad y ha resultado en el sentido que se ha podido funcionar. Entonces, ¿por qué ahora volver a lo máximo que yo logré obtener? Yo quería 50 y 50, pero además dejarlo en la Constitución, porque si tú lo dejas en la Constitución, efectivamente, y en las condiciones que aparece en la Constitución, es un retroceso para la participación de las mujeres. Presidenta, hace no poco, quienes hoy día están en el gobierno y eran oposición hablaban de la Constitución que nos rige como la Constitución de los 4 generales, hace no muy poco tiempo. ¿La Constitución que tenemos hoy día es mejor o es peor que esta propuesta? La Constitución que tenemos hoy día no es la Constitución del 80. Pero por eso le digo yo el contexto de que hasta hace poco el presidente Boric hablaba de la Constitución de los 4 generales. Sí, no, pero lo que estoy diciendo es que la que tenemos hoy día, pues el presidente Lagos hizo una serie de reformas, ¿no es verdad? Sí, es modificada, se modificaron en lo que se pudo, ¿no? Y terminaron con los senadores vitalicios, con un montón... Sí, el Consejo de Seguridad Nacional, con todos esos elementos, ¿no? la remoción de los Entonces no es comandantes lo mismo, primera cosa. No es la Constitución de Pinochet. No es la Constitución de los 4 generales. No es la misma, no es la misma. Se mantienen una cantidad de elementos que vienen de la Constitución del 80, ¿no? Pero, por ejemplo, el quién y el qué, bueno, en la de 80 dice qué, ahora esta propuesta dice quién. A ver, yo no sé si elegir entre lo malo y lo peor, o sea... Pero que hay que elegir. Pero claro... Hay que elegir, o sea, la elección, entre otras cosas, es eso, ¿apruebo este texto o rechazo ese texto? Si apruebo este texto, tengo un texto nuevo. Si lo rechazo, me quedo con la Constitución actual. Sí, pero es que en muchos puntos esta Constitución es peor que la del 80. Porque en la del 80, y lo dijo Pepe Piñera, el sueño, lo que no logramos introducir en ese momento, ¿no? Ahora sí. Ahora se constitucionalizan modelos sociales, modelos económicos. Y eso hace que esta sea peor, pues, porque lo que tiene que haber en una Constitución es que sea un acuerdo que permita que distintas perspectivas en un país puedan, a través de un debate, a través del trabajo legislativo, ¿no es verdad?, generar leyes que irán en una dirección o en otra. Pero no puede ser una Constitución que solo lleve las cosas hacia un modelo como este, conservador, que le da a la empresa y a lo privado prioridad por sobre lo público, que debilita el Estado. Y mire, la gente requiere Estado cuando la gente pide más justicia. El Estado no es perfecto, hay que mejorarlo, sí, eso sin duda, ¿no es verdad? Pero se le quitan muchas garantías. No tiene poder fiscalizador. O sea, el CERNAC, que ya es, dicen algunos, un tigre sin dientes, queda sin ninguna posibilidad de dientes, ¿no? Y creo que es súper grave. ¿Ya le hablé de la objeción de conciencia o no le hablé? Sí, no me hablaba de la objeción, pero es un tema que es bien polémico porque permite la posibilidad de la objeción de conciencia institucional. No quedó, parece ser así, en el proyecto, pero lo que se dijo en la discusión es que en una próxima ley, porque todo esto tiene que ir por ley, es habilitante, lo incluiría, ¿no? Y el problema es que las personas pueden tener objeción de conciencia, pero no las instituciones. Y tiene el riesgo, por ejemplo, objeción, porque es amplia. O sea, en Chile había objeción de conciencia primero, más o menos para el tema de... Y en otras partes, como en Alemania, el servicio militar obligatorio, por o el uso de armas, ¿no es verdad? Ya. Y acá
el Tribunal Constitucional incluyó lo relativo a la objeción de conciencia en las 3 causales, ¿no es verdad? Pero decía que son los médicos los que pueden Las personas. Las personas, y no la institución, hospital, por ejemplo. Y que sí, en el caso de que todos estuvieran objetores de conciencia, esa institución tenía que garantizar la derivación a un lugar donde sí se pudiera hacer. Bueno, entonces, digo eso porque protegía de alguna manera a las personas. Pero tiene otro riesgo. Imagínense que hay objetores de conciencia que consideran un colegio. Yo considera que una chiquilla que se embaraza tiene que irse al colegio y no puede terminar su estudio. O que considere que hijos de padres separados no pueden estar. O hijos de madres solteras no pueden estar. O sea, Presidenta, perdón. En muchos colegios, sobre todo en algunos de los colegios más caros y privados, eso de hecho puede ocurrir. Puede ocurrir. Donde efectivamente se selecciona no por solamente la capacidad de pago, sino que por la condición socioeconómica y, si usted quiere, cultural y muchas veces hasta religiosa. Es una realidad que está. Puede que ocurra y es malo que ocurra. Pero a lo mejor usted puede tener la plata para ir a pagar un colegio X, pero no necesariamente lo van a recibir porque tenga el dinero para pagarlo. Es cierto, pero otra cosa es que usted amplíe la posibilidad de objeción de conciencia a elementos, por razones religiosas, digamos, a elementos que pueden ser muy dañinos para la gente, sobre todo, de nuevo, la gente más vulnerable. Presidenta, si es que las encuestas no se equivocan, cuestión que es difícil de señalar hoy día, si las encuestas no se equivocan, el próximo domingo probablemente la opción en contra debiera imponerse. Puede ser estrecho o no, pero las encuestas en términos generales han dicho aquello. Si eso se materializa, independiente del resultado, si gana el a favor o el en contra, ¿se cierra el tema constitucional en nuestro país? ¿Usted cree que esto hay que dejarlo stand-by, se gane con esta propuesta, se pierda con esta propuesta, se acaba esta discusión? Yo creo que tiene que cerrarse. Yo creo que no hay ni el apetito ciudadano para otro proceso, ni los tiempos políticos para otro proceso, y porque además este proceso tuvo el mismo error del anterior, y es que en vez de buscar los puntos de acuerdo, los puntos comunes, decidieron imponer una cierta mirada sobre la Constitución. Ya, ahora le pido otra reflexión. Puede haber ocurrido, imagínense que pasa esto, que gane la opción en contra, que es la que usted además está apoyando públicamente. Va a pasar que después de 4 años del estallido social nos vamos a haber dado una vuelta completa en 360 grados con 2 propuestas y eventualmente llegar al mismo punto de inicio, donde las demandas ciudadanas, usted recordará, en octubre del 2019 tenían que ver con salud, educación, pensiones. No había gente con un lienzo diciendo que era una constitución nueva en términos generales. ¿Se equivocó la clase política al tratar de canalizar con esta respuesta esas demandas ciudadanas? Yo primero quisiera recordarle, Iván, que esta es la tercera, porque yo usted mandó hice una un proyecto propuesta al que final de su lamentablemente el gobierno del presidente Piñera congeló. Claro, la mandó al final, pero sí la presentó. No, yo la mandé, pero Sí. ellos lo pusieron, Por eso. como se dice en el Parlamento, en el freezer, Sí, en el por congelador. eso usted la mandó al final de su gobierno. Porque trabajamos con la gente, Claro. fue un proceso, ¿no? Sí, sí. Pero tenía el sentido de la gente participó De la consulta directamente. ciudadana, No sí. solamente eligió representantes, participaron ellos, y era una propuesta mucho menos ambiciosa que la que perdió cuando ganó el rechazo, pero que buscaba justamente ser una constitución que a todos pudiera dejarlos tranquilos. Yo creo que lo que yo aspiraría es que gane quien gane, ¿no es verdad? Tengamos altura de mira y que veamos de qué manera podemos hacer aquello que lamentablemente esta propuesta no hace, porque esta propuesta nos divide y nos perjudica. Que podamos mirar cómo nos reencontramos como país. Porque continuar con este crimen polarizado, con este clima polarizado, hace que no estemos dando respuesta como sociedad, como democracia, a los problemas de la gente. Ya, Presidenta, no nos queda mucho tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por algo de contingencia. El subsecretario Monsalve hacía una reflexión a comienzo de esta semana a propósito de lo difícil que es para los sectores de la izquierda, de la cual usted representa, por supuesto, tener dentro como de su cultura política el atributo de la seguridad. Porque si uno piensa en la izquierda, uno puede pensar en derechos sociales, en igualdad, en inclusión. No quiero hacer caricaturas, pero en general uno podría pensar que ahí están las fortalezas de la izquierda, y si uno pensara en la fortaleza de la derecha, crecimiento económico, seguridad. Y que a este gobierno y a la izquierda en general en nuestro país le ha costado mucho incorporar esta variable de la seguridad, que hoy día puede ser probablemente la principal demanda ciudadana dentro de las políticas públicas. Primero, ¿usted comparte el diagnóstico o no? Primero quiero decirle que para mí el crecimiento económico es clave, porque eso implica empleo, ¿no es verdad? Desarrollo, innovación. Pero la seguridad. La seguridad para mí es un derecho humano. Es un derecho humano. ¿Y a la izquierda le cuesta asumir eso? Lo que pasa es que yo creo que por la historia política de Chile,
a veces la gente piensa que las tareas de orden y seguridad son sinónimo de represión, ¿no? Y genera en el mundo que fue reprimido durante la dictadura una cierta, yo diría, dificultad para asumirlo. Sin embargo, yo diría que eso en abstracto, ¿no? Tal vez nosotros cuando íbamos y dábamos equipamiento para los carabineros y para la policía de investigaciones, cuando inaugurábamos comisaría, yo personalmente decía que, bueno, que el orden público es muy importante, la seguridad. En lo que yo podría decir que hoy día uno ve que es más difícil, es que lo que sí creo que la mayoría de nosotros pensábamos, que si uno a un niño le da buena educación, en sala cuna, jardín infantil, colegio, es decir, si un niño ve que tiene oportunidades de futuro o que le aseguramos buen trato, etcétera, ese niño no se va a ir, o ese joven, en la dirección incorrecta. Y lamentablemente yo creo que dada la situación en muchos, y tampoco quiero estigmatizar a nadie, pero en muchos barrios donde efectivamente hay narcotráfico, donde a los niños desde chiquititos los toman como soldados de la droga, no es tan fácil. O sea, no basta con eso y se requiere otras medidas. Ahora, mi impresión es que puede ser cierto la evaluación que hace el subsecretario Monsalve como una autocrítica al mundo de la izquierda, ¿no es verdad? Lo que es cierto es que yo diría que la ministra y el subsecretario de Interior y de Prevención del Delito, la verdad que se han tomado muy en serio la tarea. Cuando llegaron al gobierno se encontraron con policías sumamente mal equipadas, ¿no es verdad? Escuchaba yo decir otro día al subsecretario de Prevención del Delito que el 50% de los vehículos de carabineros estaban dados de baja. Entonces, aquí no hubo problemas que hubo mucho tiempo y nadie quiso ingresar a Carabineros de Chile. Entonces, la verdad es que esto no es algo que con una medida se resuelva. Y una de las preocupaciones que yo tengo es que hay algunos que dicen, que hablan de una manera muy sencilla y muy convincente, como que esto es muy fácil. Y la gente es cansada, lo cree. Y la verdad que no es fácil para nadie. Desde su perspectiva, ¿qué tan grave es la crisis de seguridad por la cual está atravesando el país? Se lo pregunto porque ha habido la erupción de fenómenos delictuales que no conocíamos y que en los últimos... Bueno, nosotros que les presentamos la noticia todos los días, nos toca hablar de secuestro, de sicariato, de gente descuartizada, cadáveres que son arrojados a la carretera, niñitos de 5 años que mueren baleados. Sí, yo no voy a meter en el tema si hay más delitos que antes, porque desconozco, algunos dicen que no hay mucho más delitos. Lo que ha aumentado es la percepción de inseguridad y la violencia de los crímenes, y los homicidios puntualmente. La violencia ha cambiado brutalmente, ¿no? Nosotros no estábamos acostumbrados a sicariato. Si es que hubo algún secuestro, a lo mejor fue un incidente, ¿no es verdad? Y la violencia tremenda. O sea, a la gente le podían robar el celular, la zapatilla, el reloj a los chiquillos que iban al colegio, pero jamás cortarle la garganta a alguien o apuñalarlo para robarle un celular. O sea, eso ha sido, y eso me parece dramático. Y yo creo que el problema de seguridad es un problema real y que tenemos que hacer todo lo posible, todos juntos, para resolver este problema y no politizarlo como lo he estado viendo. No buscar mirar al otro. O sea, yo creo que en ese sentido tenemos que tratar de decir, mira, este es un problema de todos y todos tenemos que empujar y mirar cómo ayudamos para esto. ¿Nos alcanza un bonus track, Presidenta? Sí, nos alcanza uno. ¿Usted está retirada de la política de primera línea? ¿Para todo evento y en cualquier circunstancia? Sí. Yo se lo pregunté hace 3 o 4 años en Suiza. Me dijo que no volvería a la vida pública de ninguna manera y la veo la vi en la campaña anterior y la veo en esta campaña participando activamente como en función de una, opción. Perdón, pero la pregunta va más allá. ¿Usted no sería candidata en ninguna circunstancia nuevamente a la presidencia de la República? Yo espero que en los 2 años que vienen aparezcan nuevos liderazgos, porque yo creo en la democracia como la necesidad de buscar nuevos liderazgos. ¿Y si eso no creo ocurriera? que es un fracaso de la política cuando eso no sucede. ¿Y si eso no ocurriera? No me voy a poner en ese escenario porque yo espero y confío que tengamos personas con la capacidad, la competencia y que sean reconocidas por la ciudadanía como personas que pueden, del mundo que yo represento, digamos, ley progresista, que puedan ser personas que la ciudadanía confíe, que puedan ser buenas o buenos presidentes de la República. Expresidenta Michelle Bachelet, le quiero dar las gracias por estos minutos. Gracias. Que esté muy bien. Estado Nacional.
Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Les queremos recordar que el 17 de diciembre los chilenos saldremos a marcar si estamos a favor o en contra de la propuesta de Constitución. Descarga, lee e infórmate de la propuesta en chilevotainformado.cl, porque cada persona es un voto y cada voto importa. Chile vota informado, un mensaje del Gobierno de Chile. Y en esta semana que queda, tierra derecha, un dicho bien manido, pero que es cierto, se juegan todos los de favor y en contra, todas sus cartas para poder inclinar la balanza. Hemos visto que en contra a la presidenta Bachelet ha salido de ruedo con entrevistas, con declaraciones, con participación en la franja. Y una de las personas que ha salido a retrucar, a responder, es la senadora demócrata Jimena Rincón, que está a favor y nos acompaña esta mañana. Senadora Rincón, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Qué tal, Matías, Connie? Muchas gracias. Bienvenida. ¿Vio la entrevista? ¿Escuchó? ¿Vio o ha estado...? Estábamos en una actividad a favor de las mujeres, así que no alcancé a escuchar a la presidenta, pero supongo que se habrá referido a lo mismo que hizo en el spot del en contra. Sí, pero como concepto general, más allá de uno de los argumentos que da y que usted responde en la carta, a la cual vamos a entrar, ella en 2 oportunidades al menos habla en la entrevista reciente de que este texto constitucional, que se sanciona el próximo domingo, genera más debilidad del Estado frente a los privados, pero que el Estado se debilita y que naturalmente para ella eso es una buena razón para votar en contra. ¿Usted cómo lo lee en ese...? Mira, la verdad es que la presidenta Bachelet estuvo también en el spot y la franja del apruebo la vez pasada, de un texto que nos dividía, que tenía una serie de debilitamientos institucionales que de verdad eran preocupantes y que la ciudadanía rechazó. Y ahora, para el plebiscito del 17 de septiembre, está en la posición del en contra. Y yo de verdad lamento que quienes asesoran a la presidenta le entreguen minutas que derechamente mienten respecto del texto. Uno tiene que tomar la opción de si se queda con el texto actual o pasa, ¿no es cierto?, a la propuesta del 17 de diciembre. Y esta propuesta, yo me conseguí ayer recién este texto, el resto lo tengo bien rayado, que es impreso, fotocopiado. El texto, la verdad es que consolida un montón de situaciones que son importantes. No voy a entrar a detallarlas porque sería un largo listado. Pero no solo hace algo que ella, yo y muchos otros peleamos por mucho tiempo, que era tener un Estado social y democrático de derecho, con remoción de obstáculos, con acción de garantía, sino que además fortalece instituciones que son importantes para nosotros, el tema del Banco Central, el mismo Tribunal Constitucional. Tantas veces reclamamos, hoy día se cambian los quórums. ¿Por qué supone, senadora, que a la presidenta emite estos juicios luego de que le entregan minutas? La presidenta de la República es una profesional que ha sido 2 veces presidenta de la República. Y me tocó trabajar con ella y fue de verdad una tremenda experiencia. Ella nos enseñó. Tiene capacidad para leer sola, para analizar sola y para expresar opiniones sola. Sí, entonces usted dice, y después de que le entregan minutas, dice cosas que no son verdad. Sí. Entonces la presidenta, ¿qué? ¿Nos está mintiendo? ¿No entendió el texto? Porque si no le entregaron minutas y ella leyó el texto directamente, tenemos 2 opciones. O entendió algo distinto de lo que dice, o directamente está mintiendo. Y yo no me imagino a la presidenta mintiendo. ¿Y se le imagina no entendiendo lo que lee? Es que cuando, voy a dar ejemplos, cuando ella dice, y esto es algo que de verdad me llamó la atención, cuando dice y voy a leer textual lo que ella dice en el spot, porque no se reconoce el principio de igualdad salarial, en consecuencia una mujer seguirá ganando menos por hacer el mismo trabajo de un hombre. Y la verdad es que me preocupa porque el artículo 1626, letra C, dice textualmente este texto, que es el que se plebiscita el 17 de diciembre, que prohíbe la discriminación salarial y demuestra que el principio de igualdad salarial está presente en el texto. Dice expresamente que no se puede discriminar en una igual función respecto al salario. Y es lo mismo porque efectivamente la igualdad, el concepto de igualdad salarial estaba en el anteproyecto de los expertos y como igualdad salarial no quedó en el texto, quedó, como usted dice, como... Es una interpretación que puede llevarnos a... Claro, como que no se permite la discriminación... ¿Usted le prefirió que saliera directamente que no se permitía? O sea, que igual ¿sabes lo que pasa? Que aquí tenemos una norma expresa
que dice, y la voy a leer entera porque si no uno se pierde, se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Asimismo, se proscribe es prohíbe, la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres. O sea, a igual trabajo, lo que dice esta norma, igual paga. Y esta norma es muy importante porque viene a hacer realidad la ley que se dictó en el gobierno de la presidenta Bachelet, que hoy día, la ley 20.348, que hoy día no tiene aplicación porque no tiene resguardo constitucional. ¿Por qué la presidenta, leyendo eso que usted lee explícitamente, dice lo que dice a su juicio? Bueno, por eso estoy diciendo que alguien le pasó un guión, una minuta o algo para que dijera eso, que cuando uno lee la norma... Lo que acaba de decir la presidenta es que la igualdad salarial establecida, así como igualdad salarial entre hombres y mujeres, no quedó en el texto, sino que queda como una... que se prohíbe la discriminación arbitraria. Es que es imposible si aquí dice que se prohíbe que no exista igualdad salarial. O sea, yo de verdad... Se prohíbe la discriminación arbitraria. Dice, asimismo se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor con el mismo empleador. Por lo tanto, es lo mismo para usted que igual trabajo, igual paga. Ya, pero hay una norma que no quedó, que venía en el anteproyecto. Está enunciado de una manera distinta. No es que no haya quedado. Redactaron de una manera distinta, pero dice exactamente lo mismo. Y esto es un respaldo a la ley que dictó la presidenta, que hasta el día de hoy no se ha cumplido y tenemos diferencias de hasta un 30% remuneracional entre hombres y mujeres, lo que no es justo. Ya, sigamos con el tema de las mujeres, porque otro de los temas que acaba de enunciar, ¿cierto?, y de argumentar la presidenta Bachelet en la entrevista con TVN, es que esto pone en peligro, esta propuesta constitucional pone en peligro, en un riesgo evidente, ella dice, para mí hay un riesgo evidente de que no es paranoia, hay evidencia histórica, creo que hay un riesgo evidente de que la ley de aborto en 3 causales pueda ser declarada inconstitucional. Y ahí la verdad es que han habido interpretaciones, porque si bien el Tribunal Constitucional ya falló, estableciendo que la ley del aborto en 3 causales no es constitucional, digamos, si no va contra la Constitución, si se cambia la Constitución y se aprueba este texto con el quién, del quién está por nacer en vez del qué está por nacer, hay quienes sostienen que efectivamente podría ir alguien con ese texto al Tribunal Constitucional y decir, con esta nueva Constitución, la ley de aborto en 3 causales puede ser inconstitucional. Gracias, Connie, por la pregunta. Yo era ministra SECPRES cuando escribimos en mi escritorio, junto con la ministra de la Mujer y la ministra de Salud, este mensaje presidencial, pues esto fue un mensaje de la presidenta Bachelet. De hecho, además, anécdota, no pude estar el día de la ceremonia en que se firmaba, porque justo ese día yo viajaba fuera de Chile, pero lo redactamos, salió y se dejó listo el día domingo para que ese lunes se presentara. Y como ministra SECPRES nos preocupamos de esta norma. ¿Qué es lo que se legisló? Porque aquí es bien importante decirlo. Se legisló la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. ¿Qué significa esto? Que a la mujer no se le puede penalizar ya por interrumpir un embarazo cuando hay riesgo de vida en ese embarazo, cuando el embarazo no puede llegar a término desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, el feto, es inviable fuera del vientre materno, y cuando esa mujer es violada. ¿Qué dice el profesor Carlos Peña en esto? Producto de toda esta discusión del Tribunal Constitucional, ¿no? Que esta ley lo que hace es proteger a la mujer para que no se le exija algo que es erogatorio para ella, que va más allá de lo que se le podría exigir a una persona. No es una protección al quién. Es una protección a ella. Y, para ir más allá, uno puede mirar, ¿no es cierto?, la Convención de San José. Es la ley que existe, no es el proyecto. Es la ley que existe, ¿ya? Si uno va a la Convención de San José, ¿qué es lo que protege la Convención de San José? A la vida de todo aquel, ¿no es cierto?, a toda aquella persona desde los 18 años hacia abajo. Y eso incluye a todos, y nosotros la suscribimos. ¿Qué dice la Convención de Derechos del Niño? Que es menor, que es niño, todo menor de 18 años hacia abajo. Entonces, a mí me preocupa que se diga que porque cambiamos la palabra que, por quién está en riesgo la ley. Y esa ley lo que hace es proteger a la mujer. Ya, o sea, usted descarta completamente que hay ese peligro. Pero perdón, reconoce... quiero agregar una cosa más, Connie, porque si hubiese sido tan importante, ya, el qué por el quién,
¿Por qué cuando la derecha dice, ok, ya volvamos al qué, cuando se abre esta discusión en la comisión de expertos, la derecha y solo una persona, una constituyente, una consejera, perdón, de la centroizquierda, pasan hasta hacia y vota, ok, volvamos al qué? Toda la izquierda vota en contra. Uno dice, bueno, hay dos posibilidades. Votaron en contra porque no era importante o votaron en contra porque querían tener un argumento para oponerse. Ya, ¿qué cree usted y eso que me fue? parece que es mezquino. Ya, porque le hago la pregunta del otro lado. Si no tiene ningún efecto el famoso pronombre quién, ¿por qué se empecinaron en cambiarlo? Porque, o sea, es evidente que alguien, quienes estuvieron detrás, que además eran los republicanos, que querían cambiarlo, Debe ser un punto están de buscando algo. algo, ¿o no? Yo creo- ¿O lo yo- hicieron simplemente porque Yo voy, sería a, mejor? yo voy a emitir un juicio, porque no estoy en los republicanos ni No, estuve pero- en la discusión. Voy a pero emitir está un en el juicio. mismo lado de ellos defendiendo el texto. Yo estoy Y usted defendiendo está diciendo que no cambian nada, el qué por el quién. Yo estoy defendiendo el texto y en este punto en particular, habiendo estado en la discusión, habiendo sido parte de la redacción de esta ley, habiéndonos puesto en todos los escenarios y habiendo repasado el fallo del Tribunal Constitucional, soy una convencida que no afecta. ¿Y por qué lo Porque cambiaron entonces? ¿Por qué voy a hubo tanta emitir un insistencia? juicio, voy a emitir un juicio. Yo creo que porque ellos le querían hablar a un sector de ellos, pero al final ceden y dicen en realidad da lo mismo, no tiene relevancia, volvamos al qué. ¿Y quién se opone? La izquierda. Y ahí yo les pido honestidad y que digan por qué se opusieron. Y yo creo que la verdad es que se oponen porque es irrelevante. Eso es lo que yo creo. No tiene importancia en esta ley. Ya, si no tiene importancia para la ley, la despenalización del aborto en 3 causales, ¿usted reconoce que con esta redacción, con el quién, se hace inviable una ley de aborto libre con límite de semanas, por ejemplo? Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que respecto de el qué o el quién, en cualquiera de las dos situaciones, el aborto libre está en riesgo y no podría eventualmente legislarse. Pero eso es el aborto libre, no esto. No, Pero el aborto libre es, será digamos, un tema, una bandera de lucha, es una bandera de lucha de grupo- uno y otro sector. Uno por tenerlo, otro Ya. por no tenerlo. Y eso será materia... A ver, si a mí me preguntan, yo este tema no lo hubiese puesto en la Constitución. Ya, Partamos partamos por por ahí. eso. Ya. Ya creo que es un error ¿Y las garrafal que esté. contribuciones las hubiese puesto en la Constitución? Porque usted es la carta que No, le yo responde, hubiese- hay una sí. carta abierta que la senadora le responde a la presidenta Bachelet, dice, con el fin de las contribuciones, esto dice la presidenta Bachelet, Sí. tu comuna no tendrá dinero para luminarias, rondas de seguridad ni cámaras de vigilancia, es decir, menos garantías de que llegues bien a tu casa. Esto tiene matices, no se terminan todas las contribuciones. Esto va a tener matices, después va a estar regulado en la ley, pero sin duda va a haber... Los ricos van a seguir pagando contribuciones. Pero va a haber efectos, unos más, unos menos, pero va a haber efectos de ingreso Sí, en muchas sí, pero comunas. me voy a Y ir- sabemos que las comunas están en problemas muy severos, muchas veces frente a la Me seguridad. voy a ir a la frase de la expresidenta Bachelet. La expresidenta dice, tu comuna no tendrá dinero para luminarias, tu comuna no tendrá en el fondo rondas de seguridad ni cámaras de vigilancia, es decir, menos garantía de que llegues bien a tu casa. Tal cual. Hoy tenemos una constitución que obliga a los municipios a postular a proyectos del FNDR o a proyectos de la Subdere para luminarias, para cámaras de vigilancia, para control en el fondo para programas de seguridad. Eso lo hacen todos los municipios y te puedo dar la lista de municipios que yo he ayudado a impulsar este tipo de programas, porque no alcanza con lo que tienen para este tipo de intervenciones. Es más, este gobierno definió en la Subdere que iba a apoyar programas que tuvieran que ver con seguridad. ¿Por qué? Porque quería hacer plazas seguras, barrios seguros, porque era parte de lo que necesitaba. ¿El fin de las contribuciones no le resta más recursos No, aún? perdón. Vámonos a contribuciones. ¿Qué dice la norma? Que las personas con altos ingresos y altos patrimonios tienen que seguir pagando contribuciones, que es lo que lamentablemente Francisco Vidal se niega a leer en el texto cuando insiste con que él no vamos a pagar. Falso, vamos a seguir pagando. Y dice además... Tiene que en haber el una plazo- ley con esa excepción. Dice, no. Dice aquí que que van a pagar. Ellos pero hay están que fuera de la establecer excepción. Hay que establecer el límite, rango. el rango. Estoy de acuerdo. Los matices van a estar en la ley. Sí. Los matices van a estar en la ley, pero también dice que hay que dictar una ley dentro de los 6 meses de aprobado este texto para ver cómo se van a suplir esos menores ingresos. ¿Y de dónde vienen esos menores ingresos? ¿Qué menores ingresos? Menores ingresos que, primero, hoy día de todo lo que se recoge para financiar todo lo que financia el Estado, solo el 6% viene de contribuciones. ¿Quiénes pagan contribuciones hoy día en Chile, Matías y Connie? Solo el 23% de las propiedades. De ese 23%, ¿cuántas van a ser eximidas? Bastante pocas. ¿Cuántas? No tengo el dato, es más, no tengo el dato, pero uno podría irse a una gráfica que publicó Poduje, no sé si la vieron, bien interesante, donde
Uno mira el mapa solo en la región metropolitana y la verdad es que las que quedan exentas ya son muy pocas. Entonces creo que hacer una afirmación de esta naturaleza, además asociando contribuciones, programas que se financian hoy día por otra vía, me parece... ¿Usted lo hubiera puesto? En el aborto dice, yo no lo hubiera puesto. ¿Esto usted lo hubiera puesto en la Constitución? No, nosotros teníamos una propuesta como demócratas en el pacto fiscal que todos los pensionados de nuestro país, mayores, o sea, que tuvieran pensión respecto de su vivienda, no pagaban contribución. ¿Por qué? Porque nos parece que es justo que una persona que aportó toda su vida en la edad adulta, teniendo obviamente problemas para mantener su casa. ¿Cuántos programas hemos visto en televisión donde rematan las viviendas de los adultos mayores? Me parece una injusticia. Entonces, cuando la presidenta Michelle Bachelet dice, con el fin de las contribuciones tu comuna no tendrá dinero para luminarias, rondas de seguridad ni cámaras de vigilancia, menos garantía de que llegues bien a tu casa, ¿está mintiendo la presidenta Bachelet? Está haciendo un juicio de valor, que si uno revisa cómo se financian estas cosas, se financian con presupuestos que están en la subdere. ¿Está equivocada la presidenta Michelle Bachelet? Yo creo que está equivocada y le puedo dar muchos ejemplos a la presidenta Bachelet de la cantidad de programas, proyectos que se financian acá. Y es más, hablando de luminarias... ¿Está mintiendo la gente cuando dice eso en la franja Yo electoral? creo que está induciendo a que la gente se confunda y cometa errores de juicio. Es más, ¿cuántos municipios están hoy día con juicio en la Fiscalía por el caso Luminarias? ¿Cuántos? Y a mí me gustaría saber cómo van a tener que empezar a transparentar el uso de los recursos y la eficiencia en el gasto público, porque también tenemos mucho de eso en el aparato estatal hoy día. Una de las cosas que se dice aquí también y que la presidenta Michelle Bachelet acaba de decir es que esta es la Constitución de la seguridad, lo dicen los que están en el a favor. Las constituciones son hijas de su tiempo, dicen, ¿no? Dice, claro, no, dijo que se confunde a las personas porque le dicen a la gente que le va a solucionar los problemas, como el caso de la seguridad, y son enunciados generales, dice, una Constitución de la seguridad, pero es un atributo muy general y no dice nada. Mira, aquí la verdad es que la gente de la en contra, respecto de algunas cosas, dice, no, esto se legisla en demasía, no, esto se hace muy general. Esta Constitución, efectivamente se la ha llamado la Constitución de la Seguridad, dicen que los textos constitucionales son hijos de su tiempo, y no cabe duda de que hoy día en Chile el tema de seguridad es el principal tema que acongoja, aflige a las familias. ¿Pero se soluciona con la Constitución? No, esta Constitución, no es ninguna Constitución una varita mágica, pero esta Constitución trae herramientas muy importantes. Por ejemplo, la Fiscalía Supraterritorial, una fiscalía que va a permitir, ¿no es cierto?, traspasar fronteras de regiones para poder investigar casos de alta connotación. La Defensoría de las Víctimas, si hoy día a una mujer la violan, el violador tiene defensa a través de, ¿no es cierto?, el aparato público y esa mujer no tiene ni acompañamiento ni defensa, ahora lo va a ver. Establece también el Tribunal de Cumplimiento de Pena, establece una serie de medidas en materia de corrupción, que son muy importantes en el caso de municipios, fundaciones, etcétera, en donde se va a perseguir al responsable con cárcel y además con inhabilidad perpetua de cargo público. Creo que son avances tremendamente importantes. Senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos rápidamente a la pausa, ya estamos de vuelta con más. Estamos de vuelta y nos despedimos porque ya viene la franja. Exactamente, viene la franja, después las noticias. Estamos en conexión con lo que está ocurriendo en Argentina porque está asumiendo en este momento Javier Milei. Y estaremos a partir del próximo domingo desde muy, muy temprano y por supuesto con Estado Nacional en la noche con todos los resultados y el análisis del plebiscito constitucional. Que tengan un muy buen domingo. Gracias por venir. Chao. Y una muy buena semana. Chao. Muchas gracias.